solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. Del extraño de perder el Cibao. Perdió el Cibao, Bosch, pero ganó las elecciones. Sobre todo Santiago. Después de esa elección, de perder a Santiago y ganar el país, en 11 elecciones, el que no ha ganado Santiago no ha podido ganar el país. O sea que Bosch hizo una hazaña que no se ha podido repetir. Entonces, bueno, ¿cuál otras veces se ha ganado a Santiago sin ganar el país? Y el margen con el que perdió Santiago fue amplio. Sí. Fue amplio. Fue amplio. Bueno, lo que pasa es que el centro fundamental opositor a Bosch en ese momento de Unión Cívica estaba en Santiago. O sea, ese sector que veía con ojos muy, digamos, demasiado progresista a Bosch, que venía de una Cuba, que venía de un sitio con otras visiones, tenía temor. Incluso fue uno de los centros, Santiago, de toda esa campaña anticomunista contra Bosch. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Que en esas elecciones podríamos decir que fueron atípicas y no se ha podido superar sus números. Y después de ahí, lo que se ha visto como emblemático, por ejemplo, Santiago se ha convertido en la provincia emblemática. Así es. ¿Qué quiere decir? Que en el 90 el PLD la ganó y terminó ganando Balaguer las elecciones. O sea, es una excepción. También Peña Gómez, ganando el país en la primera vuelta del 96, pierde a Santiago. Después, en las otras 11 elecciones, el que no ha ganado Santiago, no ha ganado el país. Y en las 4 congresuales y municipales de medio término, el que no ganó el senador de la República de Santiago, no ganó el Congreso. Una coincidencia de la historia. ¿De dónde sale? Bueno, ahí está Martín Pozo, que puede hacer una explicación. Es el historiador. Ahí es el historiador, bueno, recoge, pero ¿cuál es la razón? Claro. El voto modelo parece ser del país es Santiago, siendo la segunda capital del país, no es la primera. Tiene todas las cosas de la capital, menos la Marina, la Politur, qué sé yo, pero ha sido el voto como emblemático. Entonces vos rompió esa situación. El único que ha roto eso, de haber ganado unas elecciones sin haber ganado Santiago. El único. Sí. Esto se dio hace 50 años, no se ha repetido. No, Balaguer vuelve el PLD a ganar Santiago en el 90 sin ganar el país. Y Balaguer lo puede hacer. ¿Pero quién ganó en el 90, Santiago? Ganó el PLD. Ganó Bosch, pero Bosch ganó las elecciones del 90. Lo que pasa es que Bosch no fue presidente, pero ganó las elecciones del 90. Estadísticamente la ganó Balaguer, sí. Quedó así, bueno. Entonces, bueno. Yo te dije, María Elena, lo que Trujillo y Balaguer. Que hubo fraude. O sea, que al final... Evidentemente en el 90 hubo un fraude, pero Bosch ganó las elecciones. Vamos a poderle asignar, dice el embajador Víctor Grimaldi, que al PRD, al PLD y al Partido Reformista, en esas 20 elecciones, cómo ellos ganaron, cómo perdieron. De las 14 presidenciales, el PRD ha participado en 12. Recuerden que se abstuvo en el 70 y en el 74. Sí, se abstuvo, no, lo hicieron abstenerse. Porque es muy bonito decir se abstuvo. Quedando en 5 veces en primer lugar. El 62, el 78, el 82. El 86. No, el 86 perdió. No, la primera vuelta del 96. Del 96. Antes del 96. Y el 2000. Exacto. Solo una vez el PRD ha estado en tercer lugar, que fue en el año de 1990. Por la división. Por la división y se dio la característica y se puede analizar estadísticamente que es la primera vez en la historia que una abstención llega a 40. O sea, el PRDista hasta el 90, cuando su partido no está dividido, lo primero que hace es que se abstiene. O sea, el voto más duro de la política dominicana, cuando tú ves la historia, es el del PRD. Cuando tiene dificultades, que se abstiene. Cuando no tiene dificultades, va a votar. Ok. Entonces, eso coincide. Entonces, esa más alta abstención del 90 la atribuye a la debilidad del PLD, del PRD. Del PRD. A la debilidad del PRD. El PRD débil siempre ha aumentado la abstención. Ok. Bueno, entonces, ganó las congresuales del 98 y del 2002.
pero perdió las congresuales del 2006 Y 2010. aún aliado con el Partido Reformista y la de 2010. El PRCC del 1966 ahora ha participado en 12 elecciones O presidenciales. sea, el Partido Reformista. Sí, ganando 6. Como usted le quiera indicar, 66 es una característica especial. Vos Sí, no muy podías especial. salir, Sí. no podías salir. Estaba intervenido el país, las tropas interventoras En el, apoyaban a Balaguer. en el 70 hace que se la retira el oposición PRD. se atiene. Bueno, entonces logra 12 años con 3 triunfos consecutivos, entre comillas. Correcto. Luego, 86, 90 y 94, hace 10 años, con 3 triunfos consecutivos. A partir de ahí, no ha podido ganar otra vez unas elecciones. Que de esas elecciones yo creo que hay que destacar la del 86, porque las del 66 muy especiales, de las otras cuestionadas, pero en el 86 mucha gente pensaba que ya Balaguer no volvía. Inclusive había un eslogan ahí medio Sí. Balaguer, muñequito de papel, que era, sin embargo, Balaguer volvió y en el 80, ya en el 90, bueno, fue cuestionada, en el 94 también, pero en el 86 Sí, no en el recuerdo 86 hubo una realidad especial que también se dice que no ganó esas elecciones, pero bueno, lógicamente fue el que fue elegido presidente por lo siguiente. En el 86 el PRD estaba dividido nuevamente. Sí. Había una situación de enfrentamiento entre el presidente Jorge Blanco y Magluta, que era el candidato. Sí. ¿Qué pasó entonces? Magluta fue apoyado por la estructura como un partido al margen del PRD. No se aceptaba el doble rayado en ese momento y Balaguer ganó creo que por 60 o 70 mil votos y habían alrededor de 90 mil votos que eran el doble rayado, que con eso Magluta ganaba las elecciones, pero la Junta tomó una decisión de no aceptar el doble rayado y entonces quedó Balaguer. Y eso fue apoyado por el presidente de la República, Jorge Blanco. Jorge Blanco, que ahí traicionó esa causa y ahí vino el problema. Entonces, de todas maneras, cuando se contaron los votos en esas elecciones del 86, el Partido Reformista obtuvo 855,000 votos para un 40%. En elecciones participativas, ese ha sido su número, uno de sus números más grandes. ¿Cuánto? 855,000. O sea, el Partido Reformista nunca sacó 1 millón de votos. Sí, en el 94 por primera vez saca 1 millón de votos por 1.160.040 votos, pero luego más nunca ha sacado 1 millón de votos. Con relación a las elecciones del 66, hay que apuntar que sí, fueron elecciones irregulares en las que un candidato no tiene oportunidad de hacer campaña. Así es. Y si no tiene posibilidad de hacer campaña, un candidato con buena capacidad de comunicación, pues uno no puede evaluar la potencialidad de ese candidato porque no ha sido justamente medido si él no hizo campaña. Sí. Don Juan regresa al país, no salió en 3 oportunidades de su casa y no a encabezar mítines, ni a hacer recorrido, ni a mano a mano. Una de las 3 oportunidades que el candidato salió a visitar su hijo que estaba interno ahí en el hospital Padre Villini, y salió así muy... Las otras 2 veces también no propiamente a actos políticos. Entonces no hizo campaña. Don Juan no hizo campaña. Ese detalle es importante. Ahora, hay otro detalle que también es importante. Es cierto que don Juan no hizo campaña, pero es cierto también que Balaguer encabezaba las encuestas. Ahora bien, si un candidato encabeza las encuestas y otro no ha tenido oportunidad de hacer campaña, el otro no va a tener oportunidad de superarle. Es Claro, decir, que lógica. ahí Lógica elemental. hay un nivel de inseguridad y habría que, para poder saber quién ganaba en términos reales, había que haber permitido que los dos estuviesen en el escenario en igualdad de condiciones. Y hay que agregar otro elemento, que es un factor que de alguna manera también influye mucho. El país todavía estaba intervenido por las tropas norteamericanas que habían invadido el país en 1965 y era evidente que estas tropas norteamericanas, a quien auspiciaban de alguna manera, porque el poder norteamericano lo auspiciaba también, era el doctor Balaguer, porque lógicamente la revolución, el golpe se le había dado a Bosch y la revolución se ha hecho por volver a Bosch al poder y los norteamericanos no lo veían con buenos ojos. Que lo terminaron auspiciando porque por dichoso. Lo terminaron auspiciando por dichoso porque
se produjeron cambios en la política estadounidense respecto a Cuba. que terminaron favoreciéndole. Digo, Balaguer aquí. Porque cuando Balaguer sale al exilio, Balaguer está en la lista negra en Estados Unidos. Estados Unidos no quiere saber de Balaguer cuando Balaguer se va al exilio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos piensa que Balaguer le ha engañado con el golpe de Estado de Echavarría. Como Balaguer estaba encabezando el gobierno de transición, tenía unos plazos para llevar a cabo unas elecciones. En esos plazos viene Rodríguez Echavarría Y da el golpe. y da un golpe de Estado. Digo, intenta dar un golpe. Y pero no intenta llega. dar un golpe de Estado. Estados Unidos cree que Balaguer está detrás de ese golpe de Estado. Balaguer cae en desgracia con Estados Unidos, se va al exilio en condiciones tan difíciles y está en la lista negra del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero se va al exilio a Ahora- Estados Unidos. Ahora, ocurre... Se va al exilio a Estados Unidos. Sí, se va al Y ex- se entiende con Estados Unidos. No, se va al exilio, bueno, Se entendió allá. pero Juan Bosch se fue a Estados Unidos también, pues Juan Bosch se fue a Puerto Rico. Es decir que, No, Juan Pablo lo sacaron por Puerto Rico, no quería estar ahí. bueno, pero bueno, ¿qué ocurre? Que este hombre que se va en desgracia con los estadounidenses y que no vuelve más según Estados Unidos, Después el agraciado para ponerlo. matan al presidente de los Estados Unidos, matan a Kennedy, cambia el Departamento de Estado y todos la gente que era desfavorable a Balaguer en el Departamento de Estado sale. Apoyando. No, que sale del Departamento de se Estado. va, viene nuevo. Entonces viene una nueva camada y esa camada le favorece. Es decir, que para él se... Digo, no lo favorecen propiamente a él, sino Sí. las circunstancias llevan a que él es el que le sirve a los intereses Ok, de los norteamericanos. pero él termina siendo políticamente beneficiario de la muerte de Kennedy. Es cierto. Bueno, entonces, Es interesante. ha ganado Harry, los 6. demás, recordar Sí. los datos estadísticos que tú nos presentas, estos recordatorios históricos de Así Julio y Eury, porque creo que a todos nos va a ayudar a votar con más conciencia y con más quizás gratitud por tantos dominicanos y dominicanas que han construido este clima de libertad así es. que Entonces, disfrutamos el hoy. Partido Reformista Social Cristiano ha ganado, ¿verdad?, 6 elecciones y ha perdido 6, de las cuales 3 han sido en segundo lugar: 1978, 1982 y primera vuelta del 2000. En tercer lugar, la primera vuelta del 96, la primera vuelta del 2004 y la primera vuelta del 2008. Tercer lugar. En cuanto a las 4 elecciones de medio término, congresuales y municipales, no ha ganado ninguna. En el 98 y en el 2002 participó solo. En el 2006 participó aliado al PRD, la Alianza Rosada, que es una alianza, podríamos decir que es la única alianza fracasada en la República Dominicana, se puede dar el dato. En el 2010 fue aliado al PLD. Esa es la situación del Partido Reformista. Ahora por primera vez Qué bueno que Víctor Gómez Casanova no está aquí. Sí, qué bueno que está aquí. por primera vez en la historia. Entonces, Víctor fue el que- él y Orlandito suscribieron la única alianza que ha fracasado. Por primera vez en la historia. Víctor Gómez Casanova y Orlandito fue los que suscribieron esa Es alianza. que como le dijeron, ese fue el pacto de los muchachos. Por eso le dijeron el pacto. El pacto de los muchachos. El pacto de los muchachos, sí. Por eso fue que... En el 2010 fue aliado al PLD en las congresuales y municipales de medio término, y por primera vez en la historia de la política de vida de ese partido, en unas elecciones presidenciales, en primera vuelta va aliado al PLD. O sea, es por primera vez que eso se acontece. Y eso es un dato de estas elecciones. Si nos vamos la al PLD, primera vez que va el Partido Reformista sin un a- candidato propio a una elección presidencial. El PLD, Que ese partido ha tenido 5 candidatos. Vamos a ver. Balaguer. Joaquín Balaguer, Balaguer, Peinado, Jacinto Peinado, Eduardo Estrella. Eduardo Estrella. y Amable. Amable. y Amable. 4 candidatos. Exacto. Ha tenido el Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, 5. Y Cinco. el candidato actual. El candidato actual, que no es militante del Partido Reformista, Sí. pero por primera vez el Partido Reformista lleva un candidato que no es de su partido. Sí. Del En este caso, el 2000, licenciado Medina, que es su candidato en esta ocasión. del 2010 hacia acá, la votación reformista, que pudo llegar hasta 1 millón por una sola vez, ha sido absorbida por el PLD. O sea, ha sido absorbida y su votación se ha disminuido. Desde un partido que llegó a tener 1 millón de votos, en la última elección solo sacó 187,000.
O sea, Para en las elecciones del 2000, Solo 187 del mil. 2008, presidencial. Solo 187 mil votos. Y esa votación es la más baja porque se trasegó el voto al PLD. Y tú tienes los votos de las congresionales del 2010, el Partido Reformista, ¿cuánto sacó? Porque creo que subieron ahí a creo que un 20% o algo así, según información que ellos han dado. No he visto la información oficial. A ver si la tengo. Mira, a ver. Pero en la última presidencial, 180.000 votos. Que fue lo que sacó. ¿Cuánto fue que sacó? 179.000 sacó el PLD en el año 82. En la segunda participación en las elecciones. La primera, 18.000 votos. Sí. Y la segunda, que fue en el 78. Yo la tengo de cada partido. No sé si sería ideal manejarlo uno a uno, porque no la tengo todas. La tengo un histórico para cada partido, que se puede en cualquier momento. No, pero en el caso, tú lo tienes por orden de Sí. participación. Después de esa votación, en la siguiente, ¿cuánto sacó el Partido Reformista? Vamos, en el 2010 obtuvo Ajá. 203.000. Ah, pero es verdad que entonces subieron un poquito más. Sí. Digo, Y no en tanto el- como De yo tanto dice. a 200. En el 2008, 187.000. Lo que pasa que en el 2010 hace 6.15 porque las elecciones municipales, como baja la participación, porcentualmente tienen Sí. 6.15 para el 2010 y porcentualmente solo tienen 4.59 para el 2008. Bueno, entonces, vámonos a ver el asunto del PLD ya en sus participaciones. El PLD es del 1978 para acá que ha participado. Ha participado en 14 elecciones, 10 han sido presidenciales y 4 congresuales y municipales, ganando el PLD unas 3 certámenes electorales en primer lugar, que son segunda vuelta del 96, primera vuelta del 2004, primera vuelta del 2008, quedando quedando 3 en segundo lugar, 1990, primera vuelta, del 96, primera vuelta del 2000, y 4 en tercer lugar, que son 1978, 1982, 1986 y 1994. El PLD ha ganado 2 elecciones congresuales y municipales, que son las de 2006 solo, la de 2010 aliado con el PRCC, y ha perdido las congresuales y municipales del 1998 y 2002. 98 y 2002, exacto. Las elecciones del 2012 son la 20ª porque ocupa el número 20. Quinta presidenciales con el sistema del 50+1 de los votos, con la elección de 7 diputados de ultramar, los electores del exterior 328.000, 5%. En las elecciones de 2008, la abstención del voto del exterior fue de un 50%. Y el PLD solo ha tenido 3 candidatos presidenciales. 3 candidatos: Bosch, Leonel y Danilo. Nada Sí. más. Sí, esos son los datos. En algún momento se puede ver el histórico de un partido. No sé si ustedes lo pueden. ¿Y el PRD? El PRD ha participado, dijimos, en 12, ha ganado 6. Ha ganado 6. Igual que el Partido Reformista. ¿Cuántos candidatos presidenciales ha tenido Igual el que el Partido PRD? Reformista. El PRD que más candidatos presidenciales ha tenido. Guzmán, Sí, Salvador. ha tenido. No, el que más ha ganado es el Partido Reformista. Pero cuando uno va a la estadística, Ajá. yo la divido en 2. Yo pongo 78 para acá. Porque 78 para acá se puede aceptar mejor. 4 el PRD, 3 el PLD y 3 reformistas. Porque es verdad que es cuesta arriba la parte de las 3 elecciones del 66, 70 y 74. Hay que escribirlo porque es una estadística, pero el PRD de todas ha ganado 5. El PLD de todas ha ganado también 5. 3 presidenciales y 2 municipales y congresuales. Pero si nos vamos a la estadística de las congresuales y municipales, el PLD y el PRD son bateadores de 400 metros, han ganado 2 de 4 cada uno. Entonces vamos a ver los candidatos presidenciales del PRD. Del PRD han sido Bosch, su primer candidato presidencial. Sí. Bosch de nuevo en el 66. En el 70, Bosch de nuevo, o sea, un solo candidato presidencial. Peña Gómez ha sido candidato presidencial. Magluta ha sido candidato presidencial. Van 3. Antonio Guzmán, 4. Jorge Blanco, 5. Y Hipólito Mejía, 6. Pero 6 las candidatos combinaciones ganadoras fueron
cuando se hizo Cibao capital. Aunque Doña Milagro es de Baní, siempre se ha considerado la capital. En el caso de Bosch. Doña Milagro es de Baní. Ajá. De Yo Bosch. sería la de aquí de la capital. Sí. En el caso de Bosch de La Vega, el PRD ganó siempre con una fórmula regional de Cibao capital. Sin embargo, el PLD ganó con una al revés. O sea, capital Cibao. Pero el PRD, todos los candidatos que ha tenido son del Cibao. Todos son del Los Cibao. ganadores. Los ganadores. Los otros que no han ganado no son del Cibao. Peña Gómez. Y Miguel no son del Cibao. Bueno, Peña en Gómez en cierta bueno, medida- Miguel, son 7, se nos olvidó Miguel Vargas. Miguel Vargas. Ay, Son ¿verdad? 7, ay, se nos olvidó Ah, Miguel pero ven Vargas. acá. Son ¿Pero qué? 7 candidatos presidenciales Sí. que ha tenido el PRD. ¡Qué en el 2008. error! Ay, Sí, sí, no, sí. se me olvidó Miguel. Que Miguel es Miguel no es de La Vega. Bueno, su padre. La gente ¿Y él lo, de dónde es? lo colocan de aquí, de la capital. Su padre, pero... Él nació en la capital. Sí, sí. Y Peña Gómez nació en Mao. Mao, aunque no es como si fuera el Cibao, es la línea, pero es como si fuera Es el el Cibao. norte, es el norte. Es el norte. Podemos recordar la más alta votación que tuvo. Perdón, el María partido? Elena, ¿tú te acuerdas que yo te decía la de la elección del 2008? Tengo los datos aquí de que fueron las elecciones congresionales que perdió. ¿Quiénes fueron los senadores ahí? Bueno, yo tengo los datos generales. El PRD sacó 24 senadores, Ajá. el Partido Reformista sacó 2 y el PLD sacó 4. Ah, bueno, ahí fue que fue Bauta, senador. Bauta, en la romana Martínez. Enrique Martínez. Enrique Martínez. ¿Dónde más ganó el PLD? El PLD ganó 4. Creo que... No, fue en Salcedo Jaime David o Bauta. ¿En cuál tiempo? En el 2000, estamos hablando de las elecciones del 98, estando el PLD en el poder. 98, En el 98 Jaime David era vicepresidente. No, fue Bauta entonces. el Sí. PLD obtuvo 4 senadores. 4 senadores. Sí. Estamos viendo las 4 Pudiéramos provincias. repetir todos los senadores. Del 78 para acá se han electo 270 senadores. El partido que más senadores ha tenido ha sido el PRD, 111. Después va el PLD después va el Partido Reformista con 85 y el PLD con 74 para un 27%. Sin embargo, oye las contradicciones de la vida. Sí. A pesar de que ha sido el partido que menos senadores ha sacado, es el único que ha sacado casi prácticamente todo, Todo. con excepción de uno. Porque en ningún caso se había dado eso así. Sí. Que un partido sacara prácticamente todos los senadores. Solamente el PLD y el PRD en 2 ocasiones de la historia han tenido el número de 24 senadores el PRD en el 2000, en el 98 y en el 2006, en el 2002 29. En el caso del PLD también ha tenido la suma de 22 en el 2006 y de 31 en el 2010, que es un récord en ese aspecto. O sea, a pesar de tener muchos senadores, el PRD no ha tenido la presidencia del Senado. Porque, ¿Cómo va a ser? Sí, la ha tenido. no la ha tenido cuando la ha correspondido. En el caso bueno. del 94, Sí. recuérdense que fue 15-14. En esa época, 15-14 y el PLD 1, tocándole la presidencia del Senado. Un senador de apellido Castillo de Baní se pasó para apoyar al Sí. Partido Reformista. Virgilio Castillo. Y no la tuvo. Entonces, a pesar de tener tantos senadores, ha tenido menos presidentes del Senado de la que le ha correspondido. Me aclara un PRDista algo importante. En el año 2002, el PRD sacó todos los senadores menos uno, que es un caso parecido al de las elecciones pasadas. Es decir, eran 30 senadores y sacó 29. Solamente el PLD sacó a José Tomás en la capital. No, pero y Amable Aristi. No, pero estamos hablando del PRD y PLD combinados. ¿Cómo combinado? Combinados ellos dos. Entre ellos dos. Bueno, sacó 28, exacto. O sea, sí, pero entonces Amable Aristi. Lo mismo como Amable Aristi en los dos casos. Claro. Ya eran 32 euros. Lo mismo como... Sí. Ya vamos a recalcular. 29 el PRD, 2 el PLD y 1 el Partido Reformista. Pues entonces entonces está equivocado el PRDista. No es igual la situación. No es 1, 29 y 2. No es Amable igual. por ¿Cuáles 3. dos sacó el PLD? No sé, no recuerdo, pero son 2 que tiene. Salcedo aquí. fue que también ganó. La estadística tiene 2. Hay que averiguarlo. En el caso de esos datos, eso yo lo tengo de esa manera hace un tiempo y no creo que esté equivocado. Ok, perfecto. Bueno, muy buena orientación. El sol de la mañana. El sol de la mañana. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.